Se conectaron, respetando el tiempo de las personas que se conectaron de forma puntual. Vamos a dar inicio a esta sesión. Les voy a pedir que por favor mantengan sus micrófonos cerrados para evitar interferencias o distracciones. Cuando tengan alguna inquietud, por favor, ténganla ahí registrada. Después de que hagamos todo un ejercicio de ver cómo funciona el repositorio, de intentar hacer un cargue, se escucha mucha interferencia. Ok, permítanme un segundo, hacemos un ajuste acá de sonido. Listo. ¿Me escuchan bien de esta manera? Así tratamos de disminuir toda probabilidad de interferencia. Bueno, entonces, como les venía diciendo, por favor, todas las inquietudes que ustedes tengan, les voy a pedir que las tengan ahí, las vayan anotando, y una vez terminemos de hacer el ejercicio de mostrarles cómo se carga un archivo, de los posibles errores a los que nos podemos enfrentar, sí, definitivamente, ¿se escuchaba mejor antes? Ok. Ah, ¿sí está mejor? Ok. Sí, definitivamente persisten las inquietudes, entonces vamos a iniciar un espacio de preguntas y pues yo les voy a indicar en qué momento para poder ir leyendo todas las preguntas en el chat y no dejar ninguna sin responder. Entonces, bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Melissa Hidalgo, soy bacterióloga. ¿Nos escucha? Por favor, confírmenme. Buenos días, sí, señor. Escuchamos. Buenos días, sí estamos escuchando. Buenos días, señora. Sí, se escucha bien. Listo, les voy a pedir a todos, por favor, que traten de revisar la configuración de sus equipos, de pronto que podamos subir el volumen. Listo. Con el permiso de ustedes, esta reunión está siendo grabada para que pues, posteriormente podamos hacer uso de la grabación si tienen alguna inquietud. Bueno, retomo. Mi nombre es Melissa Hidalgo, soy bacterióloga de formación. Llevo trabajando aproximadamente 11 años en el instituto. Recientemente estoy en el grupo de genética, hace más o menos un año. Y en este momento estoy a cargo del repositorio de tamizaje neonatal y pues algunas actividades ya propias del laboratorio. Para el link de asistencia vamos a dar un ratico y se los voy a compartir por aquí y más adelante también les vamos a colocar un QR para que si quieren puedan escanearlo y puedan ingresar al enlace. Como les decía entonces anteriormente, la idea es que podamos... Sí, ya están dando, hay una persona que en este momento está haciendo las admisiones, entonces les vamos a dar ahí chancecito. Vamos entonces a iniciar. Quiero hacerles una pequeña reseña. Hay muchos de ustedes que no se han podido conectar. Ok, dame un segundo, por favor. Les pido un código de acceso o algo así. Doctora Neypes, voy a compartir el enlace nuevamente de la reunión por acá, para que si de pronto usted, por favor, se los puede compartir nuevamente a las personas, porque no nos han reportado de más casos en que no puedan ingresar. Entonces, voy a compartir por acá el enlace, para que, por favor...
lo podamos compartir. Listo. Entonces vamos a dar inicio a la capacitación. Un segundo, les voy a pedir que estén ahí súper pendientes para que cualquier inquietud que surja la van ahí por favor anotando y luego la socializamos. Por favor, ¿alguien me puede confirmar si ven la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Perfecto. Bueno, en este momento, pues yo soy la persona que está encargada del repositorio, pero como muchos conocen, quien ha estado detrás de todo este proceso y a quien doy la bienvenida es a la doctora María Isabel, que ella es la coordinadora del grupo de la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. Ella nos va a estar acompañando porque, pues, si van surgiendo alguna inquietud, y ella nos puede apoyar. Entonces, les quiero dar un recorrido muy sencillo de lo que ha sido el repositorio de tamizaje neonatal. Como ustedes saben, a raíz de la publicación de la Ley 1980 del 2019, tuvimos que mantengan sus micrófonos cerrados. Con la publicación de la ley, vinieron identificando las herramientas que se requieren pues, para llegar a la implementación plena de esta ley. En septiembre del 2021 se inició ese proceso de definir qué era lo que necesitábamos y por qué era necesario el repositorio, qué debía tener ese repositorio, cómo debía funcionar, quiénes debían acceder. Y allí digamos que se hizo todo un proceso de parte del instituto y pues con algunos grupos de expertos donde se definió qué era lo que necesitamos. Para el 18 de enero del 2022 se inició la prueba piloto, se inició con 10 IPS, seguramente aquí están conectadas las personas que hicieron parte de ese piloto, donde se desafió esta primera versión del aplicativo y podíamos observar, digamos, cuáles eran los puntos críticos para el manejo del mismo. Ya para marzo, pues con resultado de todo de esta prueba piloto, se inició la apertura oficial del sistema para todas las IPS. Y a la fecha hemos venido trabajando en que todos ustedes puedan hacer parte de este repositorio y hagan todo el proceso. Estamos todavía en carga, sabemos que muchos están aprendiendo a usar el aplicativo, pero pues esa es parte del crecimiento de un sistema de información. ¿Cuál es el objetivo de este repositorio? Es tener toda la información y de manera oportuna frente al estado de las pruebas de tamizaje a nivel nacional. Y pues todo esto finalmente es para poder, por un lado, hacer seguimiento a los casos y para para tener un insumo objetivo, real, aterrizado, para hacer la toma de decisiones frente al tamizaje neonatal. En la literatura, a veces en algunos barridos hay publicaciones donde dice que en Colombia tenemos una cobertura del tamizaje neonatal superior al 90%, otros dicen que el 95%, pero en realidad no teníamos una herramienta estadística o unos datos reales donde pudiéramos decir, es cierto, cómo está nuestra cobertura del tamizaje. En razón a esto, pues nace este repositorio. Y les quiero contar cómo estamos en este momento. Permítanme, voy a usar aquí el apuntador. Entonces, ustedes saben que había un requisito. Permítanme, vamos a silenciar a todos los participantes.
Ok. Ruido de fondo. ¿Ya me escuchan mejor? Teníamos algunos micrófonos abiertos. Ya fueron todos silenciados. No se escucha nada desde que inició. Todos han tenido dificultades con el audio. Lo que pasa es que muchos ya me decían que se escuchaba bien. Ok. Sí, Se escucha bien. Perfecto. Entonces mantengamos los micrófonos cerrados y las personas que están presentando dificultades, les pido por favor que revisen sus equipos. Bien. Entonces, frente al tema del estado del repositorio en este momento, ustedes saben que uno de los requisitos que se estaba pidiendo era que todos los laboratorios que montaban pruebas de tamizaje neonatal estuvieran inscritos en RELAP. A la fecha, en RELAP tenemos 254 laboratorios que nos indican que hacen pruebas asociadas al tamizaje neonatal. La mayoría procesan pues pruebas de TSH y algunos muy puntuales están haciendo las otras pruebas que están dentro de la ley, los otros 6 analitos, y pues algunos también están haciendo pruebas confirmatorias. De esos laboratorios, de pronto muchos de ustedes han visto que los laboratorios de salud pública han estado encima de muchos laboratorios diciéndole usted por qué procesa y no está reportando en el repositorio. Pues bien, desde marzo nosotros hicimos un ejercicio primero a nivel de los laboratorios de salud pública para que ellos también conocieran el repositorio y tuvieran muchas herramientas para apoyarlos a ustedes como UPGs. Para marzo teníamos 156, de estos 254, solo 156 reportando o inscritos en el repositorio. Gracias a ese trabajo que han hecho los laboratorios de salud pública, en menos de un mes, esto se hizo a finales de marzo, ya tenemos 187. Sin embargo, pues esto equivale solamente al 73%, 63.6% de los laboratorios que están en el RELAP. Entonces, ¿cuál es la tarea? Que logremos al 100% de estos 254 laboratorios. Ahora, además de estar inscritos en el repositorio, hay unos que ya están juiciosos reportando. Digamos que aquí son los que nos han pedido el usuario y la contraseña. Pero aquí tenemos unos que están reportando. Para marzo solamente teníamos, de los 156, teníamos 83. En este momento de los 187 están reportando 99. Estamos por la mitad. Entonces eso nos pone un poco tristes, pero tenemos la esperanza que con esta capacitación, pues porque muchos no sabían cómo manejar el sistema, pues ya podamos ir aumentando ese reporte. Quiero que se queden con este dato muy importante. Con el corte 2022, desde marzo del 2022, cuando se abrió para todos los laboratorios el repositorio, se hizo un conteo que en el año 2022 nacieron 570.020 niños, y de esos 570.020 niños, solamente el 14.19% aparece en este momento en el repositorio. ¿Qué quiere decir? Que si juzgáramos por esto la cobertura del tamizaje neonatal, podríamos decir estamos graves. Pero pues entendiendo que hay muchos que todavía no estaban reportando, sabemos que en el cierre 2023 vamos a tener un mejor porcentaje de reporte de cobertura de ese tamizaje. ¿Cuál es la proyección que tenemos en este momento con el repositorio? Lo primero, pues como les indicaba, era alcanzar al 100% de los laboratorios que procesan pruebas de tamizaje. Es alinear la cobertura a nivel nacional con el reporte de información y lo que está en el repositorio. ¿Qué queremos? Detectar las zonas donde la cobertura no está llegando y tomar decisiones objetivas. Muchos dicen, pero es que es muy difícil, hay personas ahí, todavía hay partos en las veredas y entonces los niños aparecen en el sistema de información cuando ya tienen 3 meses. Entonces, sabemos que todo eso pasa, pero necesitamos el dato real para poder tomar decisiones más objetivas y fortalecer el sistema de información. Yo creo que ¿Cuál es su misión como laboratorios? Mantener actualizada la información en RELAP. En este momento hay laboratorios, por ejemplo, que aparecen solo con TSH, pero que ya también están haciendo otras pruebas. Hay laboratorios que aparecen en RELAP, pero que no están montando realmente pruebas de tamizaje en este momento, entonces tendrían que entrar a hacer esa actualización. Entonces, en RELAP es como nuestra puerta de entrada al repositorio. Frente a las acciones encaminadas a la cobertura del tamizaje neonatal,
que de alguna manera la van a dirigir los laboratorios departamentales de salud pública y pues también el instituto. Su rol como laboratorios en lo técnico pues tiene que ser hacer todas las acciones de verificación de las técnicas, participar en los ensayos de aptitud directos e indirectos según les aplique, implementar la ISO 15189 con una proyección a la acreditación, entre otros. Quiero dejar algo importante acá. Ustedes saben que la ley dice que todos los laboratorios que procesan pruebas de tamizaje deben estar acreditados ante ONAC. La ley, si bien está publicada, no hay decretos todavía que le estén dando la línea, nos hayan definido tiempos, transiciones. Entonces, en este momento no podemos exigirles a ustedes que ya todos tienen que estar acreditados. Sabemos que un proceso de acreditación requiere insumos, recursos, personal, tiempo, y no se logra de un mes a otro, sino pues que es un trabajo bastante arduo. Entonces, aunque en este momento no haya un tiempo definido para esas acreditaciones, lo que estamos invitando es que ustedes empiecen a tener esa mirada, que empiecen a organizar su laboratorio, a ver en este momento con lo que tienen, cómo la pueden ir implementando. Muchas veces hay acciones que debemos tomar que tienen que ver con lo documental, con una organización de procesos, que podemos ir adelantando esta tarea. No puedo en este momento decirles en qué momento se les va a empezar a exigir que estén acreditados, no tenemos ese tiempo definido, eso serán mesas de trabajo que se tengan que hacer con los expertos, con el Ministerio de Salud, pero la invitación sí es que ustedes vayan revisando la norma, que además no solo les va a servir para tamizaje neonatal, sino que cuando ustedes implementan 15189 garantizan la calidad de todos los resultados de las pruebas que monten en su laboratorio. Entonces sería algo muy importante para ustedes como laboratorios lograr. Por otro lado, es hacer el reporte de la información de manera oportuna, entendiendo todas las situaciones que, como les exponía anteriormente, se puedan presentar, porque los niños no nacen en la clínica, porque a veces, no sé, se presenten situaciones entre el transporte de las muestras. Tenemos que empezar a ser muy cuidadosos y muy conscientes de la importancia del reporte oportuno, no solo al repositorio, sin mal paciente, sino al niño. La toma de decisiones en las primeras 72 horas como mucho de nacimiento del niño, ustedes saben que son críticas para evitar que el niño tenga algún deterioro neurológico y demás. Entonces, este reporte de información oportuna es muy valioso. A veces vemos, digamos, ahorita hemos entendido que hay laboratorios, por ejemplo, que recientemente tienen su usuario y su contraseña y nos están reportando información de febrero, de marzo, y es entendible y agradecemos que estén tratando como de decir, yo quiero poner al día este año, eso es muy válido, pero de aquí en adelante la idea es que lo hagamos oportuno. En el mundo ideal, la idea es que los niños nacen, se toma su muestra, si la misma institución en que nace el niño es quien va a procesar la muestra, pues el resultado debe salir antes de las 24 horas. Pero si donde nació el chiquito tienen que subrogar el procesamiento de la muestra, idealmente no deberían pasar más de 48 horas, ¿sí? Entonces, el reporte, conforme se le entregue a la mamá, al clínico, también debe entrar al repositorio. ¿Quiénes están, digamos, porque esto es importante? Porque además de ustedes como laboratorios que cargan de información, los laboratorios de salud pública y el instituto como laboratorios encargados de la vigilancia en salud pública, a este repositorio también tienen acceso las EPS, sistemas de vigilancia, y van a ir más actores incorporándose al repositorio. ¿Y cuál es la idea? Que una EPS pueda entrar y decir, ay, ok, venga, voy a buscar en tal fecha, tengo en este mes 15 niños, 20 niños que nacieron, yo quiero validar si todos estos fueron tamizados, si hubo algún probable, hagamos el seguimiento del caso, si el niño tuvo la atención necesaria. Entonces, por eso es importante que el cargue sea oportuno. Garantizar la calidad de la información. A veces nos encontramos y entonces aquí me llaman y me dicen, pero es que me mandan la tarjeta y solo tiene el nombre de la mamá y el documento de la mamá, pero no tengo el teléfono, no sé si tuvo un niño, si fueron gemelos, si fueron... Hay mucha información que no estamos manejando adecuadamente y que es importante.
Entonces, esto es un llamado tanto a los laboratorios que procesan, como si de pronto aquí hay alguno que está conectado, dice yo me conecté porque aunque yo no proceso, pero pues yo sí tomo muestras. Entonces, la información que se consigna en las tarjetas y la información de los pacientes tiene que ser completa y estar en un estado óptimo. Debe ser clara, o sea, me mandan fotos de tarjetas, que es así la línea, un garabatico que ni siquiera es claro los datos de la mamá, los datos del niño, y pues eso afecta parte de la calidad de la información. Y pues nuevamente reitero el tema de la oportunidad. Fortalecer los procesos encaminados al aseguramiento de la validez de los resultados. Ustedes saben que como laboratorios y ya los que somos de la parte técnica operativa sabemos que hay muchas cosas que tenemos que ir haciendo pues para asegurar que nuestros procesos sean lo suficientemente confiables y válidos. Entre eso está el hecho de que yo haga una verificación de un método, que yo corra controles de calidad en mis procesos, que mis equipos tengan todo lo necesario para que yo pueda garantizar que esa lectura, que esa prueba tiene un resultado correcto, que mi laboratorio tiene unas condiciones ambientales que no me afectan a la corrida de mis muestras. Entonces, ahí hay un montón de variables que influyen en la calidad del resultado. Entonces, todo eso, la idea es que ustedes lo vayan fortaleciendo. Bien, entonces, aquí están mis datos, más tardecito si quieren les puedo volver a colocar la presentación. Este es mi correo personal institucional para cualquier inquietud muy específica que puedan tener. Y todo lo que se trate ya del repositorio, de no me carga el archivo, me sale este error, no sé cómo reportar esto, lo podemos trabajar a través de soporte tamizaje. Quienes ya están haciendo el ejercicio saben que en este correo tratamos de contestar de la forma más rápida posible, no pasa un día en que que no les demos respuesta, de pronto si ya mandan el correo al final de la tarde, lo contestamos al otro día a primera hora, pero sí les pedimos que nuestro canal de comunicación sea siempre a través de este correo. Allí no solamente estoy atenta yo, sino también el equipo de ingenieros que en cualquier momento les pueden dar el soporte. Bueno, entonces voy a pasar a hacer un ejercicio donde quiero mostrarles primero cómo entramos al repositorio, dónde puedo ubicar el link, vamos a hacer todo un proceso, les voy a mostrar un archivo con un montón de errores para que ustedes puedan ver, de pronto yo estoy cometiendo este error, y luego vamos a ver qué pasa con ese archivo ajustado y vamos a hacer el cargue a la plataforma. Una vez finalicemos ese proceso de cargue de la información, les voy a pedir que ahí sí, todas las preguntas que tengan las vayamos haciendo por el chat, si no se han respondido con el ejercicio. Les voy a colocar, antes de continuar, el enlace para la asistencia. ¿Listo? Por favor, verifiquen muy bien los datos que están allí, pues porque allí nos podemos poner en contacto con ustedes si hay alguna inquietud que de pronto no alcancemos a resolver hoy, entonces la vamos a contestar a sus correos. Entonces, por favor, que los correos queden bien registrados, sus nombres, sus números de teléfono. ¿Listo? Entonces, permítanme, voy a dejar de compartirles pantalla un segundo. Y vamos a proceder. Listo. Acabo de colocar en este momento, entonces si me confirman si están viendo, estamos en la página del Instituto Nacional de Salud. ¿Listo? ¿Me confirma alguien si la ven correctamente? Por el chat. Exactamente. Vale. Sí. Entonces, listo. Entonces, de pronto a veces tenemos una costumbre por practicidad y es guardar los enlaces. Ya estos van mis favoritos porque entro recurrentemente a esta página. Puntualmente con el repositorio les vamos a pedir el favor que no guardemos eso. ¿Por qué? Porque si se llega a hacer alguna actualización o algo y cambia algo en el enrute del repositorio, pues ustedes van a decir, nos llaman a veces, no, mire, estoy intentando entrar y me dice que mi clave y mi contraseña están mal, pero realmente es que estamos ingresando por un enlace inadecuado. Entonces, estoy aquí en la página del instituto
En este momento, hace más o menos unos 15, 20 días, la página tuvo un cambio. Entonces, aquí en la parte de abajo donde dice servicios y recursos, ustedes ven que tenemos unos cajoncitos donde podemos acceder a diferentes áreas del INSS. En esta casilla, en la última casilla donde tenemos reporte, ¿se ve negra la imagen? Mira, Roberta. Sí, hay que esperar que venga la luz, eso no te va a funcionar. Por favor, recuerden mantener sus micrófonos cerrados. Listo. Se ve bien. De pronto algunas personas están teniendo dificultades, puede ser por su conexión. Entonces, voy a darles chance, voy a dejar de compartir y compartir nuevamente a ver si las personas que no ven pueden verla mejor. Listo. Nuevamente la compartí. Entonces, aquí en la parte de reporte de información, abajo tenemos las muestras, que es el sistema de información por donde los laboratorios de salud pública nos hacen el envío de muestras. Tenemos Red Data. Y aquí en el tercero tenemos el repositorio de tamizaje. Entonces, es por esta pestañita por donde ustedes siempre van a ingresar. Aquí, digamos, bueno, tengo ya guardado mi usuario, mi contraseña, cada uno de ustedes tiene esta información en un correo. Le damos en la casillita de no soy un robot y vamos a ingresar. Entonces, les presentamos nuestro repositorio, quienes de pronto todavía no han ingresado la primera vez, las personas nuevas. Tenemos varios módulos de consulta. A ustedes como laboratorios solamente les va a salir un módulo que es el de carga de resultados. Entonces a mí obviamente pues por ser parte del equipo pues tengo algunos módulos de consulta adicional. Entonces aquí ustedes en carga de resultados es donde vamos a ver todo lo necesario para proceder al uso. Voy a agrandar acá un poquito mi pantalla. Aquí hay información que a veces pasamos por alto cuando ingresamos por primera vez. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que los formularios web para cargar los archivos solo realizan las validaciones de obligatoriedad y el tipo de dato del cual se debe corresponder cada campo. Sin embargo, la validez y veracidad de la información que se cargue en la base de datos es de entera responsabilidad de los laboratorios. Es decir, nosotros, el sistema detecta esos archivos que nosotros cargamos simplemente como un archivo plano de lectura. El sistema no me va a reconocer que es que aquí el nombre está mal escrito, que es que esta cédula no corre, que esta señora con esta cédula no se llama Melissa, sino se llama María. Esos errores no nos los va a detectar el sistema. Por eso la calidad del dato es responsabilidad netamente de ustedes. Que valida también el aplicativo. Hay unas columnas que ya vamos a ver cuáles son, que el campo es de obligatorio diligenciamiento. Si esa columna, si no hay información en una de esas columnas, pues no nos va a permitir el cargue. ¿Qué es importante también? Que una vez carguen los registros en la base de datos, solo los pueden modificar a través de los vínculos correspondientes de los formularios web de forma individual. Entonces les voy a hacer una traducción de esto. Si de pronto ustedes cargaron a un paciente y después de que lo cargaron se dieron cuenta que cometieron un error en el documento, entonces hay dos maneras de corregir esto. La primera, cuando es un solo dato, a veces nos escriben a soporte de tamizaje. Mira, cargué un archivo, cargué al paciente fulanito de tal con este número de identificación, pero el correcto es este. Entonces nosotros les ayudamos con ese ajuste. Pero ustedes también lo pueden hacer. ¿Cómo lo podrían hacer? Es haciendo nuevamente el cargue de ese archivo tal y como lo llamaron la primera vez que lo cargaron, pero con los datos corregidos. Es decir, si ustedes subieron una plantilla que se llamaba 2023-0505, la bautizaron con el nombre de hoy, y allí en la fila 3 estaba el dato equivocado. Si ustedes cargan ese archivo con el mismo nombre, con los mismos datos, igualiticos, solamente corrigiendo el dato en el que se equivocaron, el sistema hace esa corrección. ¿Listo? Entonces pueden usar cualquiera de las dos vías. En cuanto a los archivos, solamente podemos usar archivos que estén en Excel en formato 2010 o superior y con esta extensión. Es importante que tengan esto en cuenta porque a veces nos dicen es que no me carga el archivo, pero por ejemplo están trabajando versiones gratuitas de Office que tienen una extensión diferente de acá o que están trabajando todavía en Excel formato 2007 o no sé, algún XP por allá, si hay en algún lugar. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. No podemos añadir ni eliminar nada del orden de las columnas
tal y como están, no podemos modificar los formatos de las celdas. Yo sé que yo soy una de las que a mí me encanta ver el Excel, ojalá con colorcitos, todo centradito. A muchos nos gusta así, a veces como bacteriólogos tenemos el ojo así como muy entrenado para ver todo perfecto y bonito. Pero en este caso, los Excel es un archivo plano, es lo que el sistema va a leer. Por eso cualquier modificación que nosotros le hagamos a la plantilla va a impedir que la lectura del archivo se haga de forma adecuada. El formato válido para las fechas, y esto es muy importante, es en tipo texto y debe ser 2 dígitos para día, 2 dígitos para mes, 4 dígitos para el año y siempre va separado por slash. Entonces, a veces, ¿cuál es el error? Que es que, por ejemplo, la fecha de hoy, de acuerdo a este formato, debería ser 05, 05, 2023, pero a veces le ponen solo 5, 23. Entonces no nos va a cargar. Tiene que ser en este formato. Y en tipo texto. Entonces, ahorita en el Excel les voy a mostrar a qué me refiero. Si de pronto a nivel de ofimática alguno tiene una inquietud cuando les hacemos la corrección del archivo, me dice, pero es que yo la dije, está en texto. Entonces, ¿por qué me están diciendo eso? Es el formato de las celdas que debe estar en texto. Ya ahorita les vamos a explicar bien qué es esto. No se cargarán archivos a la base de datos hasta que no supere todas las validaciones. Entonces, a veces ustedes cargan el archivo, les sale un error y ustedes vuelven y lo ajustan con él, ajustan ese error, pero les sale otro. Es parte del ejercicio que hace el sistema en tratar de coger toda la información con los parámetros válidos para hacer el cargue. Estas 3 cositas en azul son muy importantes que las tengan en cuenta. Entonces, por un lado, les presento el catálogo de variables. Entonces, antes de entrar a diligenciar nuestra plantilla, debemos conocer este catálogo. ¿Qué tiene este catálogo? Fíjense que ahí le di descargar y me va a descargar ahí un Excel. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el Excel? Veo ahí 2 preguntas, voy a registrarlas aquí en un archivito y ahorita les damos respuesta para no salirnos en este momento de la presentación. Permítanme un segundo. No se está viendo el Excel. Ok, déjenme miro. Le dije aquí que compartir toda la pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Listo, ahí lo estamos viendo. Bueno, entonces en el Excel, si de pronto alguno tiene las dificultades en que no pueda estar viendo los archivos, como les estoy diciendo como paso a paso, pueden ir entrando al repositorio e ir tomando, ir de pronto revisando el ejercicio. ¿Listo? Entonces, el link de asistencia, ok, denme un segundo, ya en un ratico lo vuelvo a colocar acá en el enlace. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ustedes ven que este Excel tiene diferentes pestañas. Aquí vamos a encontrar cada una de estas variables, obedece a cada una de las columnas que va a tener el archivo sobre el cual vamos a hacer el cargue. Entonces, fíjense que aquí me dice qué fila, qué columnas son obligatorias. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de la toma de muestra de los datos demográficos son obligatorias. ¿Cuáles no? El segundo apellido. Sabemos que hay personas que no tienen 2 apellidos, entonces no hay problema. El segundo apellido puede quedar vacío. ¿Qué otra cosa no es obligatoria? Las observaciones. A veces me dicen, ¿pero qué pongo en observaciones? Nada, a veces nos ponen en observación la muestra no contaba con suficiente cantidad para una confirmación, se procesó solo una vez, a veces nos colocan, por ejemplo, la mayoría que procesa solo TSH, como ya vamos ahorita a ver qué es lo que registro en TSH, que no es el valor numérico, entonces aquí no lo ponen en observaciones. Entonces, ahí pueden utilizar este espacio como ustedes consideren, siempre y cuando pues, sea una observación oportuna. Ahora, frente a las pruebas, van a ver unas columnas que dicen TSH, T4, biotina, que son todas las pruebas que tenemos dentro del tamizaje. La mayoría, como les digo, está aquí. Pero si ustedes ven, lo que yo debo diligenciar allí es probable, confirmado, no realiza o descartado. La mayoría de nosotros, en el caso del tamizaje, ¿qué variables usaríamos? Pues que es un caso probable, en caso que nos dé mayor al punto de corte, o vamos a decir tajantemente si está descartado.
¿Cuándo hablaríamos en este caso de un confirmado? De pronto cuando ya yo esté haciendo la prueba confirmatoria y tenga también un dato de T4 y la corra al tiempo con TSH, entonces aquí utilizan por ejemplo, pueden utilizar el confirmado. No realiza. Si ustedes de pronto no realizan una prueba, pueden colocarle esto o simplemente dejarla vacía. Entonces, la mayoría diligencian TSH y le ponen, bueno, aquí el caso fue descartado. Y las otras columnas de resultado simplemente las van a dejar desocupadas si no las procesan. ¿Listo? Entonces aquí ustedes van a encontrar en cada columna las siglas que le aparecen, a qué nos estamos refiriendo, a qué analito y pues para qué tipo de diagnóstico. Y al final vamos a encontrar lo que dice tipo de documento del recién nacido y número de documento del recién nacido. Entonces aquí hay algo muy importante. La llave nos empiecen a registrar toda la trazabilidad de las muestras es el documento y el número de documento de la mamá. ¿Por qué? Porque sabemos que en la mayoría de los casos todavía estamos procesando muestras de cordón, entonces pues el niño todavía no tiene registro, ni siquiera le han hecho el certificado de nacido vivo, sino que netamente vamos a tener el documento de la mamá. Entonces, ya que el común denominador es que contamos siempre, sí o sí contamos con este dato, entonces allí este va a ser nuestro tipo de documento de entrada. Si el niño por X o Y ya después tiene su registro o aún cuando a nosotros nos llegue la muestra, ya en la tarjeta nos dicen, no, al niño lo registraron el mismo día cuando nació y ya tiene su registro civil, perfecto, lo van a diligenciar es al final. Pero en las primeras columnas la entrada va a ser el documento de la mamá. ¿Qué casos podemos tener con este documento? Aquí en el catálogo hay una pestañita que dice tipo de documento. Entonces fíjense que allí tenemos cédula, pasaporte, permiso especial de permanencia, bueno, el documento que tenga la mamá, pero sabemos que se pueden presentar casos donde es una persona indocumentada, bueno, por las situaciones que esté pasando esa paciente, podemos llegar a tener el caso de un adulto sin identificar. En la mayoría de los laboratorios con los que hemos tenido contacto, cuando esto pasa, cuando dicen ni idea y la señora solo dice que se llama María Méndez, entonces usamos este tipo de documento y lo que hacen en las instituciones es agregarle como un número consecutivo que tengan en su base de datos o el número en el que ya le hayan registrado su historia. ¿Listo? Entonces, si no tenemos documento, podemos utilizar esta sigla. Pero en su mayoría vamos a tener el dato de cédula o en algunos casos de tarjeta de identidad. Listo. Ya contesto laboratorio de genética, ya vamos a referirnos al número de hijo. Vamos paso a paso. Entonces, esto me parece importante arrancar por acá para que entendamos cuál es como mi número de ingreso al repositorio. Algo importante para que tengan en cuenta, en algunas instituciones, cuando ingresa la materna, para diferenciar que esa muestra o que ese resultado no es de ella, sino del bebé, tienden a colocar el número de la cédula y al final le ponen un 1 o un 2. Entonces, considerando que esto se trata de un reporte de salud pública y que necesitamos trazabilidad de la información, les pedimos que para el cargue al repositorio no le coloquemos números adicionales al número del documento. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son un tercero que procesa o son la misma institución, tengamos en cuenta mantener aquí solo el número del documento de la materna. Si es venezolano el tipo de documento, ¿cuál se ajusta? Entonces, en algunos casos ellos ya tienen este documento que es o entran con pasaporte o si no con el permiso especial de permanencia. Por lo general, estos de permiso especial de permanencia es, por ejemplo, si es una persona que viene de Venezuela, le colocan las letras VEN y un número. Entonces, aquí lo pueden ingresar. ¿Listo? Casi siempre son estos dos los que están allí. Listo, entonces ahora sí nos vamos por todo el catálogo paso a paso. Entonces, fecha de toma, la fecha en que se le tomó la muestra al bebé. Esta fecha, acuérdense siempre del formato en que debemos registrar las fechas. Es importante que esta fecha tenga una correlación, que vamos a ver ahorita, con la fecha de nacimiento del niño. A veces el niño nació hoy, 5 de mayo del 2023, pero en fecha de toma me aparece 4 de mayo del 2023. De hecho, el sistema les va a sacar esto como un error, porque va a decir, no es posible que el niño haya nacido después, que la muestra se haya tomado antes, de la fecha de
de nacimiento. ¿Listo? Denme un segundo que tienen aquí varias inquietudes. Ya vamos a hablar del tema del número de hijos, de si van con el trillizos y demás. Listo, ya. De eso justamente tenemos un ejemplo, entonces ya vamos a despejar esa duda. Municipio de muestra. Entonces aquí les decimos por favor que miren la pestaña en este archivo que dice códigos Divipola. Entonces fíjense que aquí en códigos es donde tenemos, de acuerdo a Divipola, que aquí está el enlace si ustedes lo quieren consultar, aquí arribita, es todos los códigos que tenemos asignados a cada departamento. Entonces en este caso, vamos a hacer aquí la búsqueda, si yo estoy en Bogotá, fíjense que Bogotá tiene el código 11001. ¿Listo? Entonces, es importante. Si la madre viene con cédula de su país de procedencia, sería extranjero, documento extranjero. Casi siempre cuando tienen ese número de documento es cédula de extranjería. No, la cédula de extranjería es algo que se emite aquí, pero casi siempre lo relacionan es como pasaporte. ¿Listo? Bien, sigo acá. Entonces, aquí vamos a poner este código. ¿Qué es importante cuando coloquemos a lo largo del archivo los códigos? Muchas veces vienen aquí y dicen, ah, venga, lo copio tal cual como está. Y voy a hacer aquí un ejercicio, entonces van allá a su archivo, lo pegan y sin darse cuenta le dan un espacio después de que pegaron el dato. Entonces, ese espacio es un carácter dentro de Excel y eso nos va a dificultar el cargue. Entonces, es importante que si yo salgo de aquí, fíjense que ustedes ven el numerito sin problema, pero cuando yo entro a la celda a modificarla, me queda ese espacio. Entonces debemos evitar que nos queden espacios cuando digitamos esto. La grabación de la reunión sí, luego les vamos a generar un enlace para que la puedan consultar, no se preocupen, y en un rato les volvemos a mandar el enlace de la asistencia. Bien, pasando, bueno, ya hablamos del tema del documento, número de hijo. Entonces, esta variable, si ustedes ven, antes no teníamos esta restricción en una versión anterior de los valores aceptados, 1, 2, 3. Esta variable de un número de hijo no quiere decir, no hace referencia a cuántos hijos ha tenido esa mamá. O sea, si yo tengo 7 hijos, no hace referencia a esos 7. Hace referencia al número de hijo en ese alumbramiento. Es decir, si yo ya tengo 6 hijos, pero hoy entré a dar a luz y entré a dar a luz gemelos, quiere decir que yo en el reporte del repositorio voy a tener un bebé 1 y un bebé 2. No es mi histórico de hijos, es mi número de hijos en el alumbramiento. Eso hace parte de la información que se va a analizar también en el caso de en el momento en que hayan casos probables. Entonces, por eso acá les dejamos este ejemplo. Si es un solo hijo, la mayoría vamos a tener hijo número 1. Si voy a tener un parto gemelar, voy a tener un hijo 1 y un hijo 2. ¿Por qué dejamos que máximo 3? Porque sabemos que tener en un solo parto cuatrillizos en adelante es muy complicado. Ahora, ¿puede llegar a pasar? Claro que sí. En esos casos, como el sistema no les va a dejar pasar el formato, preveyendo un tema de mejorar la calidad del dato, porque ya lo habíamos vivido, en ese caso ustedes nos notifican ese caso por el correo de soporte. Y nosotros hacemos el cargue desde aquí, hacemos un tratamiento especial para que podamos hacer ese cargue de información. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar en ese caso que yo tenga gemelos? ¿Cómo debo hacer el registro? Ténganme esa pregunta ahí para cuando hagamos ahorita en el ejemplo, porque puse unos gemelos para ver cómo lo podemos reportar. ¿Listo? Número de muestra del laboratorio. Cada laboratorio tiene un número unívoco para manejar su muestra. Muchas veces tiene 1, 2, 10 dígitos, no importa el que sea. Eso es potestativo de ustedes. El código de la IPS que toma la muestra. Este dato es muy importante que lo tengamos porque sabemos que en algunos casos donde el bebé nace, le toman la muestra y le procesan, pero no es así en la mayoría. Entonces necesitamos saber de qué institución salió esa muestra y después vamos a ver en qué institución fue procesada. Entonces, ¿de dónde voy a sacar este dato del código de la EPS que toma? Y de una vez les voy a hablar del subcódigo, que es el que está abajo. En el repositorio, voy a volver acá, tenemos en esta ventana una pestañita en el número 8, dice descargar listado de UPGDs. Entonces yo le doy clic acá y me abre un enlace. Aquí están todos los laboratorios que en este momento tienen un registro en REPS. Entonces yo voy a buscar acá en Bogotá, por ejemplo, puedo usar con control F para no ponerme a leer todos, voy a buscar los COUS.
por ejemplo. Yo me voy a ir acá y le voy dando con la pestañita, llego, ay, ¿dónde estará mi clínica Los Cobos? Aquí está. Entonces, fíjense que, por ejemplo, Los Cobos Medical Center tienen un código, un subcódigo. Este código tiene en su estructura una composición que tiene que ver con el municipio, el municipio donde está ubicado y un código que está asignado en REPS. Este código, si ustedes se dan cuenta, tiene 10 dígitos. Entonces, tenemos que tener... ¿Se quedó pegada la presentación? ¿Me confirman si están viendo el listado de UPGs? Para saber Sí, si señora. Sí, sí se ve. Ok, Angeli, de pronto puede ser tu conexión. Entonces, siempre vamos a tener aquí un código de 10 dígitos. Este subcódigo es un solo dígito y es los dos datos que vamos a necesitar colocar en nuestro formulario. ¿Cuál es la recomendación? Si yo cojo de una vez y hago esto, estoy copiando los 10 dígitos más un montón de espacios. Entonces, al copiarlo, tengamos, por favor, cuidado de seleccionar solamente los dígitos. Igual, la mayoría, como ya después de esto se va a volver un proceso recurrente, ya hasta se saben los códigos. Entonces, ese es el código que vamos a usar en nuestra variable que dice código y en su código que en este caso será 1. Si definitivamente a mí me llegó esa muestra, pero no tenemos la menor idea, no hay información, yo no sé dónde tomaron eso, ok, podemos dejar tanto en la columna de código como en subcódigo el número 0. Pero, por favor, que este número 0 no lo convertamos en una forma de decir, ay, no, yo para qué me pongo a averiguar, póngale 0 a todo. La mayoría de los laboratorios sabemos de dónde nos remiten esas muestras, entonces hagamos la tarea. Sin embargo, hago una aclaración. Puede pasar, por favor, revisen sus micrófonos, puede pasar que haya alguna institución que no esté registrada en REPS y por eso el código no les va a aparecer en este listado. Si definitivamente ustedes entran al listado y dicen, mire, yo ya lo busqué y lo rebusqué y lo recontrabusqué y no aparece, perfecto. En esos casos puede colocar 0, pero en observaciones, por ejemplo, nos puede dejar el dato del nombre de la institución que lo procesó o comunicárnoslo por el correo de soporte. Pero idealmente allá en el dato en la casilla de observaciones. Se reciben partos domiciliarios. Ese ejemplo, cuando tengamos partos domiciliarios, entonces colocamos 0 en código, 0 en subcódigo y en observaciones le colocamos parto atendido en casa o parto domiciliario. No hay problema. Bien, entonces continúo en el catálogo. Una vez yo diligencié acá mi código, mi subcódigo, entonces ahí sí procedo a colocar el nombre del recién nacido, primer y segundo apellido. ¿Qué pasa con el nombre? Puede ser que la mamá nos diga, no, mire, yo ya le voy a poner a Ana Victoria, estoy segura que ese es el nombre, pero hasta que nosotros no tengamos pues ese registro, ese documento, pues realmente lo que debemos colocar es el nombre de la mamá. La mayoría, y es una práctica correcta, colocamos hijo de el nombre de la mamá. Entonces acá será el nombre de la mamá, primer apellido de la mamá y segundo apellido de la mamá, si lo tenemos. Si no, este sí lo podemos dejar en blanco. Fecha de nacimiento del niño, por favor siempre tener muy presente el formato. Acuérdense que la fecha de nacimiento tiene que estar alineada o puede ser o la misma de la toma de muestra o debe ser anterior, ¿sí? Si le ponemos una fecha posterior, vamos a tener problemas en el cargue. Sexo del niño, o bueno, sexo del bebé, perdón. Es obligatorio y yo debo escribir masculino, femenino o indeterminado. Son las 3 variables permitidas, tal y como están acá. Si le ponen M, F, I o lo ponen en minúscula, el sistema no lo va a reconocer. Tenemos que escribirlo tal y como está acá en el catálogo. En EPS, entonces aquí en este mismo archivo hay otra pestañita que dice EPS. Entonces acuérdense, está la de tipo de documento, códigos de bipola y acá tenemos la de las EPS. Aquí están todas las EPS. Entonces yo en este momento, no sé, voy a buscar compensar. Uy, es que sí escribo bien. Entonces fíjense que para compensar, aquí me aparecen 2 compensar. ¿Qué es importante que yo tenga aquí? Aunque se parezcan mucho, hay una pequeña diferencia en el código. Lo que yo voy a reportar en mi plantilla no es texto, sino es código. Fíjense que yo tengo una que es EPS 008 o EPS S08. ¿Por qué?
porque aquí nos dice, perdón, voy a achicarlo un poquito, si por ejemplo es una persona que está bajo el régimen contributivo, pues entonces el código que debe registrarse es este. Si yo lo tengo bajo el subsidiado, debo registrar este. Los vinculados, ¿cómo nos aparecen? No te entiendo tu pregunta. Ahora, sí, ya voy al tema de si no tenemos EPS. Entonces, en caso que yo tenga EPS, pues voy a copiar este código tal y como está ya, teniendo cuidado de no dejar espacios. Pero aquí en el mismo catálogo les colocamos, perdón, en el de EPS acá al principio tenemos este. Es esa paciente que no tenemos ni idea o que cruzó frontera, lo que sea, no tenemos EPS. Si definitivamente no tenemos datos, vamos a usar este código. 6 números, 6 dígitos, 6 números 9, que el sistema me va a entender que es sin asegurador, y por defecto hay una columna que dice régimen. Por defecto siempre vamos a colocar subsidiado. Si yo no tengo dato de asegurador, uso este código y uso el régimen subsidiado. ¿Listo? La vez pasada también me habían dicho que no importaba si la EPS era la misma, sin importar el régimen. Sí, digamos que puede que les pase el cargue, pero ¿qué queremos? En algunos casos sí ya nos está generando conflicto. Y segundo, acuérdense que estamos pensando en calidad del dato. Entonces, tratemos de que la información sea lo más real posible para después de pronto no ir a tener dificultades o tener que estar nuevamente revisando qué pasó en esa información. ¿Listo? Entonces, tratemos siempre de buscar. Hay también régimen especial. Aquí vamos a encontrar, déjenme les busco aquí. Tenemos algunas EPS que son de régimen especial. Entonces, aquí también aparece. Entonces, por ejemplo, este, Ecopetrol. Aquí está su código y está su régimen. ¿Listo? Entonces, este es nuestro archivo catálogo. Entonces, lo primero que les vamos a pedir es que en sus archivos siempre se vayan a este catálogo. Ahora, y vamos acá. Entonces, fíjense que ya registramos el código de la EPS. Ahora vamos a registrar el régimen. Tenemos también los que están en régimen de excepción. Entonces, ahí vamos a utilizar lo que corresponda. No está CAFAM. Dame un segundo, lo buscamos. Creería que sí. De pronto, como EPS CAFAM no está registrada, déjame, voy a tener esa pregunta y ya lo buscamos. Perdóname, Mary, CAFAM es Famisanar. Eso, Famisanar, sí. Así es que aparece la EPS, no como CAFAM, sino Famisanar. Un prestador. Listo. Entonces, me vuelvo al catálogo. Aquí estamos. Municipio de residencia, entonces nuevamente vamos a poner los datos que están en Divipola, el teléfono de contacto. Entonces aquí he notado en los últimos archivos, en unos cargues que a veces colocan, por ejemplo, el teléfono del hospital, de la persona o de la institución donde se tomó la muestra. En este dato, idealmente tenemos que tener es el dato de la mamá, por si hay algún caso, o sea, si hay que hacer alguna confirmación y alguien usa el repositorio como soñamos que lo usen, vaya a hacer el seguimiento, va a poder tener la información en el repositorio. Entonces es importante que coloquemos acá el número de contacto de la mamá. Si definitivamente, los mismos casos que nos pasan, que no tenemos nada de esa información, pues podemos colocar el número 0. ¿Listo? Luego, la fecha de envío. Esta fecha corresponde al momento en que la muestra fue enviada al laboratorio donde se va a procesar. Entonces, caso 1, en mi institución se atendió el parto, se tomó la muestra y nosotros mismos la procesamos. Entonces, seguramente donde sea fecha de envío tendremos la misma fecha de la toma de muestra porque fue en la misma institución. Pero esto es una variable que nos va a permitir ver la oportunidad entre la fecha en que la muestra fue enviada y posteriormente vamos a tener un resultado. Entonces, es importante esa fecha de envío. Laboratorio al que envía. Entonces, ya ustedes son las personas que están registrando. No, la fecha que se recibe es la que sigue. Ya miramos esta. Entonces, digamos que estamos llevando como todo el proceso cronológico. Hasta ahí tuvimos datos de la mamá y vamos a suponer esta fue la fecha en que a mí me la enviaron. Ahora ya me llegó a mí. Yo soy el laboratorio que procesa. Entonces, yo voy a buscar en este momento, nuevamente, como estábamos allá en el catálogo donde buscamos ahorita la IPS donde se tomó, vamos a buscar acá la institución que procesa. Entonces, vamos a suponer que yo soy X laboratorio, cualquiera.
que yo soy el laboratorio Luis Arturo Acosta. Entonces, este será el código que yo tengo que pegar en mi plantilla. El código 99 también aplica para los que no tienen régimen contributivo ni subsidiado. Sí, es cuando no tenemos conocimiento. Digamos que le ponemos subsidiado por defecto, pero el 99 nos aplica cuando no tenemos ni idea del tema del asegurador. La fecha que envían es la misma fecha en que se recibe. Perfecto, ya vamos a ver eso en el siguiente caso. No se sabe cuándo la enviaron, en la EPS duran varios días. Entonces, en este caso que no tengamos esas fechas, es importante que esto empiece a ser parte de nuestro proceso de revisión de la calidad de la muestra. Tenemos que asegurarnos contar con todos los datos. Yo tengo que saber la muestra que a mí me llegó hoy 5 de mayo para procesar, cuándo me la enviaron. Entonces, bien sea en el oficio, cuando me mandaron las muestras, yo tengo que contar con esa fecha. Código y subcódigo está correcto y nos arroja error. Ahí la mayoría de las veces es o porque nos están quedando espacios después de que yo puse el número, el código, nos quedan espacios ahí, o porque en toda la fila hay un error. Entonces, él detecta como que todo el registro tiene un problema. Entonces, eso ya lo vamos a ver ahorita en los casos de la vida real. Entonces, volviendo acá, entonces ya estuvo la fecha de envío, estuvo el laboratorio que envía y la fecha de recepción, entonces la fecha en que yo ya al laboratorio que procesa la recibí. Entonces, caso número 1, el niño nació en este hospital, en el mismo se tomó la muestra, obviamente se tomó la muestra y en el mismo se va a procesar. Entonces aquí tendremos que la fecha de seguramente de toma, de envío y de recepción pues va a ser la misma, porque es la misma institución. ¿Yo cómo voy a saber que fue la misma? Porque allá en el código de la institución que tomó la muestra y en mi código de laboratorio que procesa, pues voy a tener el mismo código. ¿Listo? Acuérdense que el sistema todo lo va a relacionar con códigos. Entonces, esas fechas pues podrán ser iguales. Si definitivamente el niño nació en el hospital, pero al día siguiente mandaron la muestra, entonces el niño nació el 4 de abril, pero la muestra la enviaron el 5 de abril y yo, laboratorio que la voy a procesar, la recibí el 6 de abril y yo emito el resultado el 7 de abril. Entonces va a haber una cronología en el proceso. Fecha de resultado, cuando estoy emitiendo ese resultado, cuando lo estoy generando. Observaciones, es una casilla de texto que pueden dejarla vacía o pueden colocarnos allí lo que sea pertinente. De aquí en adelante las columnas que sigue tienen que ver con el tipo de prueba, que pues como ya habíamos mencionado anteriormente, tendremos estas 4 opciones de diligenciamiento. Entonces pues ya según las pruebas que ustedes realicen, diligencien las que requieran. Si no montan una prueba, tranquilos, pueden dejarla vacía. La mayoría que solo están procesando TSH, pues pondrán probable o descartado y dejan el resto de las vacías. Si invierto los códigos de quien envía versus quien procesa y ya realicé el cargue, ¿qué debo hacer? Por favor, nos escribes a soporte tamizaje con todos los datos de esa muestra para hacer la corrección. Listo, entonces hasta aquí llegamos con nuestro catálogo. Entonces ahora nos vamos a la vida real y es el cargue de un archivo. Antes de ponerles el archivo, les voy a colocar nuevamente el enlace de la asistencia para que por favor se vayan registrando. ¿Cuánto tiempo es ideal para realizar el reporte después de recibir la muestra? Bueno, vamos a hablar en el escenario en que como queremos que todo esto llegara a funcionar. La idea sería que los niños nacen, de inmediato sea tomada la muestra, y dicen por ahí los expertos que aunque esto no se considera una urgencia, debería ser tratada como si lo fuera. Y ustedes saben que en un laboratorio lo que es urgencia es de ya para allá. Entonces, idealmente el niño debería nacer y antes de las 24 horas deberíamos tener el resultado de esa muestra y conforme yo saque ese resultado de esa muestra, debería reportarlo en el repositorio. No, digamos que la cultura de reporte a la que queremos llegar es que una vez yo le mando la notificación a mi paciente, también lo cargo al repositorio. Eso es lo ideal. Si por algún motivo no lo hacen, igual puede pasar que lo vayan reportando. Por ejemplo, hay laboratorios, hay uno con el que he estado últimamente muy en contacto, que procesan 2 veces a la semana las muestras de TSH. Entonces, por ejemplo, montan miércoles y montan viernes. Entonces yo sé que ese laboratorio, la muestra puede haber llegado lunes o martes, pero el reporte lo voy a tener el miércoles.
24 horas después de que se alimenta y se toma. Bueno, lo ideal, sabemos que para todas las pruebas de tamizaje, lo ideal es que hay unas que debo tomar antes de que el niño tenga desafío metabólico. Pero también sabemos que eso no pasa en todos los casos. Por eso les digo, generalmente si el niño nace, yo tomo la muestra del cordón, eso pasa mientras a la mamá le terminan allá de organizar lo que le tengan que organizar, se toma la muestra y listo, la mamá sale de su sala de partos y va a alimentar a su chiquito, entonces todo el proceso fue ideal. Entonces debería ser oportunísimo el resultado. Estamos hablando del resultado, no de la toma de muestra, ¿no? Resultado, 24 horas. El volumen no da para montajes el mismo día, se estandarizó 3 veces por semana. Ok, entendemos eso, que es un tema de costo-efectividad, pero entonces, como les decía el ejemplo del laboratorio que monta 2 veces a la semana, pues entonces debemos hacer los reportes. Sin embargo, eso es algo que ya a nivel médico después se tendrá que revisar, porque ustedes saben que lo ideal es que yo tenga los datos más cerca. Pero pues eso serán cosas que hablaremos más adelante. En este momento me quiero enfocar netamente en el reporte de la información, donde les pedimos que ojalá la información la reporten el mismo día que sacan el resultado. ¿Listo? Recibo muestras de municipio algunas veces, son tarjetas con más de 5 días de nacimiento y se excusan que no había salido del cargo. Totalmente real, es el panorama de muchos laboratorios. Parte de lo que queremos lograr con todo lo que tengamos, con los datos que tengamos en este repositorio, es dejar ver dónde están esas brechas de tiempo para la atención al paciente. O sea, aquí nos tenemos que enfocar en la atención al niño. Entonces, eso no debería pasar. En un mundo ideal eso no debería pasar, pero necesitamos datos reales. Es decir, miren, nuestros tiempos de oportunidad se cuelgan en el envío de la muestra, se cuelgan en la toma de la muestra, se cuelgan en el procesamiento. Y con esos datos reales, pues ya con todo un grupo se va a poder tomar decisiones más concretas. ¿Listo? Sí, Sonia, como vengo haciendo ese punto. En tiempo real, la forma de pasar el formato de fecha texto. Sí, bueno, vamos a seguir porque si no nos quedamos ahí. Entonces, vamos a ingresar, entonces ahora la plantilla. Entonces, ¿yo de dónde descargo mi plantilla? Yo estoy acá en el repositorio y tengo un enlace que me dice descargar plantilla de importación. ¿Qué les recomendamos? Por favor, esta plantilla no la guarden. Siempre en que vayan a hacer el cargue de la información, descarguenla del aplicativo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos llegar a hacer algún cambio en la plantilla y de pronto, no sé, tratamos, esta vez cuando se hizo el cambio, le socializamos a algunas personas por correo, pero muchas personas no sabían, entonces se pueden presentar dificultades. Entonces, les pedimos, por favor, que descarguen siempre la plantilla por acá. Ahora, si llegáramos a hacer un cambio muy drástico en la plantilla, donde les quitemos datos o les pongamos datos, pues se comunicará. En esta ocasión, el último ajuste, ajustamos más que todo, fue una cosa de forma y de formato, entonces que no afectó en nada las variables que veníamos, no afectaban tanto, pero siempre deben descargar por acá. En el LibreOffice hay conflicto para subir el archivo, sí, Luz Estela. Por eso, digamos que una de las indicaciones acá es que solamente debemos trabajar con formatos 2010 o extensión XLS. Entonces, yo descargo aquí mi plantilla y esta es mi plantilla. Entonces, fíjense que aquí la plantilla solamente tiene aquí el encabezado, no tiene más columnas, no tiene nada. Si ustedes se paran acá en cada, les voy a pedir que miren, pongan su mirada aquí, ay, perdón, aquí arriba, Doctora, este es el formato. Perdón. Doctora, usted disculpe, lo que pasa es que yo ingresé al repositorio, pero quería saber para ingresar acá a la plantilla, ¿por dónde ingresó usted para poder ir haciendo el mismo paso? Ok, bueno, a esto ingresamos ahorita desde el comienzo. Voy a volver aquí un momentico. Y igual pues en la grabación cuando quieras te puedes devolver. Estoy aquí en la pantalla del repositorio, en el módulo de carga de resultados, perdón, voy a ingresar nuevamente, carga de resultados, mostrar el cargue, y aquí están el catálogo de variables, el listado de UPGDs y la plantilla. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí en la plantilla, en la celda que yo me pare está en formato texto. No, cuando yo les digo es que le cambiaron el formato y no está en texto, me dicen, pero es que tengo que poner un código, entonces, ¿cómo hago? Entonces, hacemos referencia a esto, al formato en que está la celda. Entonces, yo tengo aquí un archivo, permítanme, lo voy a abrir. Yo me inventé ahorita un archivo, por favor, perdónenme si alguien dice, ay, este dato yo lo cargué. Esto
no es lo importante ahorita, pero necesitaba datos reales. Todos estos casos los tomé de todas esas inquietudes que resolvemos por el correo de soporte de tamizaje. Entonces, fíjese que esta persona fue muy juiciosa, bajó la plantilla porque tenía aquí el archivito, el encabezado en negrita, que es el nuevo. Pero vamos a ver aquí varias situaciones. Entonces, la primera. Fíjense que aquí en las celdas, en estas dos filas, le colocaron el borde a las celdas. Esto a veces nos genera conflicto para el cargue. Fíjense que la plantilla original, tal y como la descargamos, no tiene bordes en este espacio, solamente lo tiene el encabezado. Entonces, por favor, aquí no coloquemos bordes. Les repito, yo sé que a veces se ve bonito, a mí a veces me gusta ponerlo en colores y quedó grisecito, pero por favor, para el cargue no podemos colocar esas líneas. Vamos a coger, tengo aquí 8 casos, los vamos a coger uno a uno. Entonces, aquí señalé las dificultades que nos encontramos en este archivo. Entonces, fíjense que aquí en la fecha de toma de la muestra del bebé me dice que fue hecha el 29 de abril. Pero resulta que yo me voy acá a la fecha de nacimiento y me dice que el bebé nació el 30. Es decir, yo le tomé la muestra antes de nacer. Entonces, esto es incorrecto. Entonces, aquí yo que tengo que entrar a revisar, o me equivoqué en el registro de la fecha del nacimiento, o me equivoqué en la fecha de la toma de la muestra. Entonces, es un dato que tendríamos que corregir. Hay un tip que les quiero dar cuando van a pegar información. A veces cuando van a traer acá al municipio de la muestra, por ejemplo, entonces me voy a ir al catálogo, y yo voy a coger aquí cualquier municipio, voy a coger este. Y simplemente se van acá y le dicen, ay, control C, y me voy a pegarlo acá, y yo lo voy a pegar acá abajo para no dañar el ejemplo, le pongo control B. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí no me aplica, voy a hacer una locura. A veces cuando yo pego datos, aquí me queda el número así solito. Fíjense que si yo lo pego así nada más, aquí ya no me aparece en texto el formato, sino me aparece en general. Y eso ya me implica un conflicto en la lectura del archivo. ¿Qué es lo ideal cuando yo quiero poder pegar estos archivos? Me vuelvo a mi catálogo. Ay, perdón. Que yo seleccione el numerito y cuando me voy aquí a hacer el pegado, perdón, yo me paro en la celda donde voy a pegar la información y me voy acá arriba y le digo pegado especial y le digo pegar valores. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo le digo pegar valores, las celdas me quedan con una flechita verdecita acá arriba. ¿Sí ven que acá arriba tiene una flechita verde? Esta flechita verde me quiere decir que aunque yo ingresé un número, fue ingresado de la forma correcta, que es en texto. Y fíjense que aquí no me cambió el formato. Entonces yo siempre les digo, miren que todos los números les queden con la flechita verde. Y si no, metimos mal el dato. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá en toda la columna, vamos a mirar este municipio de muestra. Esta tiene la flechita, esta también, pero esta, por ejemplo, no la tiene. Entonces, quiere decir que este dato no fue almacenado como texto. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Una forma muy práctica simplemente es, le doy doble clic. Me paro acá en el registro donde tengo la celda y le doy Enter y entonces él me lo pasa a texto. ¿Listo? O si no, como les mostré ahorita, cuando cojo de otro Excel y lo pego acá, le digo es pegar valores. Siempre así, pegado especial, pegado especial y pegar valores. Ahora, si yo ingreso el dato sin copiar, ¿tengo conflicto? No. Si tú simplemente entras acá a la casilla, yo lo voy a poner aquí, que es el código 11001 y le doy Enter, no me va a generar conflicto. Bueno, es que aquí yo ya había hecho modificaciones en la celda, perdón. Voy a borrar este. Y yo simplemente me paro, le digo aquí el código y ya él me lo coge sin problema. Si yo digito, no hay problema. Bien, entonces esto fue municipio de la muestra. En el tipo de documento, entonces de acuerdo al catálogo, pues colocar las siglas según como está permitido en el catálogo. Tenemos aquí una dificultad, por ejemplo, con el número de hijo, por ejemplo. Entonces acá fíjense que si yo le coloco número de hijo 4,
esto es lo que las personas me dicen, no, pero es que me dice que no puedo cargar, como les decía, es el número del alumbramiento. Si yo le coloco 4 a esta mamá, quiere decir que esa señora tuvo 4 y yo debería tener un bebé 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí hay que corregir. Entonces cuando yo les digo, no, es que no es el histórico, entonces me dicen, ay, no, sí, perdón. Entonces es un solo hijo. Para las fechas, ok, ya nos vamos a ir a las fechas entonces. Ya ahorita con las fechas les voy a explicar otra cosa. Estamos en este caso, aquí fue el error. Otra dificultad, no sé si ustedes vieron acá en el encabezado las flechitas que me dicen que aquí yo puedo hacer filtros. Por favor, no le agreguemos filtros. ¿Qué pasa? Que a veces ustedes por validar la información, muy juiciosos, cogen y le ponen esa opción de filtro para decir, ay, venga, yo aquí me doy cuenta más fácil si metí mal algún dato. Entonces, por favor, para hacer el cargue, no puede tener filtros nuestro archivo. ¿Listo? Entonces, continuemos con este caso. Ya vimos ahí en el tema del conflicto de una fecha de nacimiento equivocada versus fecha de toma. Acá registramos todo el código. En teléfono de contacto, aquí fíjense que la única dificultad era también el tema que no tiene la pestañita arriba, porque seguramente copiaron y pegaron como número, entonces no se ve. Entonces simplemente yo entro a la celda y le doy Enter y que me la convierta. ¿Listo? Ahora, laboratorio al que envía. Todo esto tiene que ver con formato. Siempre tengo que asegurarme que me quede en formato texto. Y aquí me dicen, no me carga el archivo. La fecha de resultado es obligatoria. Entonces, si no la tengo, no me lo va a dejar cargar. Observaciones, sí puede quedar vacía. Y acá, por ejemplo, tengo casos de TSH donde coloco descartado, estaría perfecto. Esos son los escenarios de todo lo... Vamos a hablar primero de todo lo malo que puede pasar. Otro caso, bueno, nuevamente esta fila tiene bordes, pero nos vamos a ir, por ejemplo, acá. Y fíjense aquí cómo está registrada esta fecha. En este caso, la fecha la registraron, ustedes dirían, pero está bien, 2 dígitos para día, 2 dígitos para mes, 4 dígitos para año. Pero fíjense que no está separada por slash, sino por guión. Entonces, tiene que ser con el slash. ¿Listo? Ahora, en TSH porque dice descartado, recordemos, Nancy, que las variables de acuerdo al catálogo para TSH solamente es poner caso probable, confirmado, descartado o no realiza la prueba. Entonces, descartado es porque dio por debajo del punto de corte. ¿Listo? En sexo, entonces era lo que les decía, el catálogo nos decía, escriba femenino, masculino o indeterminado. En este caso, pues colocó solamente la F, entonces el sistema no entiende. Vi una pregunta ahorita, sí, de sexo indeterminado. En ocasiones hay algunos registros donde hay algún tema ya genético, alguna particularidad que define el médico y lo dejan como indeterminado en el registro de nacido vivo o en la tarjeta llega como indeterminado. En este caso, pues no alteramos la información, sino simplemente si no está descrito, dejamos indeterminado. ¿Listo? En EPS, entonces, bueno, colocamos acá el código, el régimen, bueno, esta no tenía mayor cosa, excepto acá, en este caso, por ejemplo, también estaban montando T4 libre, y le colocaron el resultado de la T4. Entonces, no, aquí acuérdense que las variables que tenemos que usar es descartado, confirmado, probable. Entonces, aquí en este caso no deberíamos hacer este reporte. La fecha en texto es una dificultad. Sí, ya les voy a mostrar un ejemplo de esa fecha en texto. Listo, ese fue un caso. Aquí tenemos otro. Me voy a ir acá. Entonces, esta celda ya no tiene rayitas. Aquí vamos muy bien. Aquí hubo un error minúsculo. Y es que en el código de la EPS, fíjense que le colocaron EPS y la I minúscula. Y si vemos en el catálogo, todo está en letra mayúscula. Entonces, por eso vemos copiar igualitico como está en el catálogo. ¿Listo? Entonces, esa fue la dificultad. Si ustedes ven acá, por ejemplo, hay instituciones, y es válido, lo pueden hacer, que cuando montan TSH, según la variable, acá solo deben poner esto, pero nos ponen el valor numérico, la parte cuantitativa la pueden colocar en observaciones, no hay problema. ¿Qué les recomendaría yo? Que obviamente si ustedes montan solo TSH, ok, yo asumo que este valor es de TSH, pero si ustedes quieren dejar ese dato y montan más pruebas, entonces en observaciones pónganle TSH igual a 2.1, y ponen los otros datos, si lo quisieran hacer. Vamos a este otro caso. Voy a dejarlo de las fechas de últimas porque sé que hay muchas dificultades a veces con las fechas.
Entonces, ¿qué situaciones se nos pueden presentar acá? En este caso, fíjense que colocaron en sexo, aunque dice femenino, están minúsculas y eso no corresponde. En este caso fue un archivo que nos mandaron y el conflicto se estaba presentando también por esto, porque este código, si lo miramos en el catálogo de variables, dice que es del régimen contributivo y aquí le estaban colocando que era subsidiado. Entonces tiene que relacionarse el código con el régimen. ¿Listo? Continúo por acá. En el laboratorio al que envía, aquí yo le puse cualquier locura. Le pusieron Clínica Melissa. Acuérdense que aquí tiene que ir el código. Es el código que encontramos en el listado de UPGDs. En la muestra, en el catálogo las muestras son talón, cordón o sangre periférica. Aquí en el caso es cordón, pero fíjense que le pusieron la tilde. Entonces, por favor, no le pongamos tildes. ¿Listo? Y creo que en este no era más. Este es otro caso. Les pedimos que presten mucha atención a esa correlación de tipo de documento con el número o con el dato del documento. Para tarjeta de identidad no usamos estas, de acuerdo a la registraduría, no se asignan letras para este tipo de documento. Entonces debemos colocar el número tal como aparece. Entonces, si por ejemplo en este caso fue porque, no, pues sabemos que es una menor de edad y asumimos que tiene tarjeta de identidad y se le colocó este número, no, si yo no tengo certeza del número del documento, es preferible colocarle adulto sin identificar o menor sin identificar, que es otra de las categorías que está allí. Nosotros colocamos en letras Lab Univalle. No, en ese caso, por favor, revisemos bien. A veces la forma en que los laboratorios se registraron en el REPS no es como comúnmente lo conocemos. Por ejemplo, hay aquí en Bogotá una institución que me vuelve, pero es que yo me estoy buscando como la clínica en el listado y no aparezco, pero cuando fuimos a mirar es que la razón social no es clínica no sé qué, sino es grupo de investigación tararán. Entonces, busquen en el listado de UPGDs de acuerdo a la razón social como aparecen, ¿sí? Si no, si tienen dudas, nos escriben por soporte. Mira, no encuentro esta institución y les ayudamos a buscar. B91, sí, siempre y cuando le coloquen en tipo de documento el de permiso de permanencia o el de documento de extranjería. Con letras adelante el número, sí, en el caso de las letras así, sí es permitido. Cuando el resultado de TSH en suero supera el valor de referencia de la T4 libres con el valor de cómo se clasificaría en el repositorio como descartado o confirmado. Bueno, en este caso tendremos que hacer ya una revisión muy puntual, Carol. Yo te pido que para no salirnos, estamos, digamos, como en el manejo de la herramienta. Si quieres, por favor, recuérdame esta consulta por el correo y les damos respuesta. Que aquí, digamos, que queremos es manejar un poco el tema del reporte y esto lo miraríamos ya de acuerdo a lo que está en el lineamiento de operación del laboratorio. Si quieren, ahorita les paso el enlace. Bien, aquí tenemos un tema con una fecha. Esto pasa, por ejemplo, cuando, me voy acá un segundo, cuando copiamos las fechas de otro Excel que teníamos y en ese otro Excel la celda venía en formato fecha. Cuando yo lo copio y lo pego acá, me va a pasar esto. Entonces yo tengo dos opciones. Si es solo un dato, pues lo puedo corregir a mano. Yo voy, lo miro y digo, corrijámosle la fecha a mano. Si no, entonces les voy a dar un tip de ofimática. Entonces, en este caso, hay una fórmula y se las voy a copiar acá en el chat. Es cuando yo utilizo la forma de convertir algo, una celda que está en otro valor, la voy a convertir en texto. Entonces, yo hago esta formulita que les acabo de colocar ahí, y esta fórmula en Excel me dice, conviértame en texto una fecha o lo que está en una celda. En este caso, ¿yo con qué celda lo voy a hacer? Entonces, con esta. Esta es mi celda problema. Y le digo que por favor, lo separo con punto y coma, me convierta esto en texto. Entonces, de acuerdo a lo que me dice Excel, siempre que yo vaya a hablar de texto, tengo que iniciar con comillas. Entonces, le coloco comillas, por favor, colóqueme 2 dígitos para día, / 2 dígitos para mes, / 4 dígitos para año. ¿Por qué me aparece con Y? Pues porque en inglés se dice year y pues Excel es year. Y cierro con comillas y con el paréntesis. Si yo le doy Enter en este momento, ustedes dirán, no pasó nada.
¿Por qué? Porque acuérdense que toda mi plantilla está en formato texto. Entonces, solo en esos casos yo hago para esta celda, o lo puedo hacer en otro archivo, la pongo en formato general, vuelvo y entro a la fórmula que hice y le vuelvo a dar Enter y fíjense que ya me la convirtió. ¿Por qué les quise mostrar esta forma de convertir? Porque hay muchos que a veces van a cargar 100, 150 datos y resulta que toda la columna la traen así. Entonces, utilicen esta fórmula. En ese caso, ustedes lo que hacen es extender la fórmula a toda la columna, todos los datos que quieran probar, y ya, se los va a convertir. ¿Y dónde viene lo importante después para pegar esa información? En el pegado como valores. Entonces, ya aquí ya me tradujo esta fecha, estos números, me lo pasó a una fecha real. Entonces, si yo le digo control C, y paro en donde la necesito, y le digo que me pegue de forma especial y que me pegue los valores, ya me quedó la fecha como debe estar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué quise hacer esta aclaración? Porque les pasa a muchas de las consultas que llegan o que a veces me escriben por WhatsApp es no puedo parar el tema de fechas. Entonces, lo van a hacer con esa formulita. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí de paso ya nos quedó corregida. Acá, digamos, en este caso el subcódigo, puede que esté bien, que es 20, pero no tenía la pestañita verde arriba. Entonces, siempre que metan números, por favor, miren que les quede con la pestañita todas las celdas. Listo. Aquí fíjense que para todas las fechas yo haría el mismo ejercicio. Si tuviera un montón, ¿no? Si es así, pues, pues yo voy, corrijo el dato a mano y es más fácil. ¿Listo? Aquí nuevamente colocan la M. Aquí en municipio, por ejemplo, Caracarancoagua, acuérdense que registramos códigos. ¿Listo? Nuevamente corregir, en este caso, por ejemplo, miren, todas las fechas estaban con ese problema, entonces es ajustar el formato. Y me voy a nuestro caso superestrella y es el caso de los gemelos. Entonces, aquí me puse yo me inventé que tuve gemelos. Entonces, si yo coloco, acuérdense que la llave de entrada siempre es el documento de la materna. Si yo coloco mi cédula 2 veces y aparte de todo no diferencio que yo tuve un bebé 1 y un bebé 2, el sistema dice, ah, no, pues perfecto, fue que a ese bebé le tomaron 2 muestras. Mire, hay una muestra que termina en 1 y una muestra que termina en 2, pero me la va a asociar a un mismo bebé. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo, por ejemplo, colocarle un bebé va a ser el bebé 1 y el otro bebé va a ser un bebé 2. Y para diferenciar el documento, solo en esos casos, les estamos pidiendo que le coloquen así pegadito, _1, o a veces dejan sin nada, perdón, y solo a uno lo diferencian colocándole _1. O pueden colocarle _1, _2. ¿Listo? Como ustedes quieran. Yo voy a ponerle aquí _1, _2. Ahí. Perdón. Entonces aquí ya diferencié que es la misma mamá, su mismo número de cédula, pero en 2 casos diferentes, son 2 muestras diferentes. Aunque la toma de muestra haya sido la misma y todos los mismos datos van a estar igual. ¿Listo? Entonces fíjense que acá yo dije que tuve gemelas, entonces por eso ambas se llaman hija de Melisa. Acá muchas veces nos diferencian, entonces nos ponen hija de Melisa 1, hija de Melisa 2, para diferenciarlas. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí el registro, que quedara, lo dejé así muy organizadito. Entonces, esos errores que les mostré ahorita, es lo que generalmente nos pasa. Por eso lo salvé. Entonces, ahora, ¿yo qué hice con toda esta información? Yo cogí y le di control V. Yo cogí toda esta información y la pegué en una plantilla limpia, pura y sin mancha, pero simplemente le di con el pegado especial. Me fui por pegar datos. Y aquí, entonces, todas esas correcciones que vimos al otro lado que había que hacer, ya las corregí aquí. Fíjense que todas las fechas están en el formato, todos los números tienen su pestañita arriba. Uy, bueno, esta no. ¿Sí ve? Ya iba a cometer locuras. El número de identificación, fíjense cómo están registrados los documentos. Aquí fíjense que para la tarjeta de identidad, por ejemplo, yo no hice la corrección, pero esto es un dato que nos puede generar problemas de trazabilidad, entonces debería estar el documento como es. Aquí ya me quedó mi bebé 1, mi bebé 2, ¿sí? Ya hicimos todas las correcciones que no teníamos al otro lado. Fíjense que aquí ya me quedaron todas las de sexo como tiene que ser. Había un caso que era, como yo les decía, que el del número 9, me voy a devolver a mi archivo con error, porque no lo vimos, discúlpenme. Aquí, que un error aquí era, por ejemplo, que esta persona, primero,
escribió 5 veces el número 9 y el código para cuando yo no tengo el dato de EPS de ese paciente, acuérdense que son 6 veces el número 9, 6 dígitos, y que por defecto siempre debo colocar régimen subsidiado. ¿Listo? Entonces aquí ya lo corregí, le puse los 6 veces el número 9, le puse régimen subsidiado. Aquí en municipio se acuerdan que había uno en texto, entonces ya quedaron todos con el código, todos los teléfonos, fechas y demás. ¿Listo? Entonces aquí ya hice toda la corrección del caso. Con este archivo, entonces ya yo lo guardé, ya me quedó perfecto y yo voy a proceder a la carga. En este momento, ustedes van a hacer de cuenta que no ven nada, voy a entrar a un módulo de nosotros de pruebas, porque si no voy a cargar información errónea en nuestra plataforma. Entonces, permítanme un segundo. Que nos cargue. No, se me fue el internet. Listo. Entonces, aquí yo voy a entrar a hacer ese cargue. Y vamos a ver, entonces voy a hacer un ejercicio y es, voy a intentar cargar los dos archivos. Mi archivo equivocado y mi archivo correcto. Listo, entonces yo me voy acá a cargar resultados. Entonces acuérdense de nuestra ventanita, entonces yo le digo seleccionar un archivo y entonces yo primero, discúlpenme aquí, primero voy a cargar el del error. Si yo le digo que me cargue ese resultado, él me va a empezar a leer como en un orden cada una de las columnas y lo primero que él me dice, aquí hay un error de fecha. ¿Se acuerdan que el primer caso que vimos es que la fecha de nacimiento estaba después de la fecha de toma? Entonces él me dice, ahí usted tiene un error. Si yo solo corrijo ese dato y vuelvo e intento cargar el archivo, me va a empezar a leer cada uno de los errores. Entonces yo sé que a veces ustedes se desesperan y dicen, llevo tantos intentos, ¿por qué no me saca todo el listado de una? A veces sí nos saca todo el listado, pero lo primero que él ve es que hay una fecha que no le cuadra, entonces es lo primero que él me va a alertar. Cuando ya después yo tengo alguna dificultad muy específica en las filas, sí me va a salir un listado que dice, en la fila 1 esto está mal, en la fila 2 esto está mal. Pero cuando yo tengo problemas de fecha, y además que aquí hay muchos errores, entonces me dice, algo está terrible. Entonces siempre tenemos que ser muy cuidadosos con la revisión del archivo. ¿Cuáles son los errores que les va a arrojar el sistema? Este, que tiene que ver con la validez de las fechas, de los formatos, de la cronología. Hay un error que nos saca a veces que nos dice error de código y subcódigo. Ese error, ¿a qué puede deberse? Primero, que metieron el código o el subcódigo y le dejaron espacios después. O, si no lo meten como texto, hay algunos códigos. Voy a ver aquí, un segundo. Hay algunos códigos que empiezan por 0. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, no ingreso esto como texto, uy, se me agranda mucho. Perdón. Si yo no ingreso este dato allá respetando la plantilla en modo texto, ustedes saben que Excel cuando uno pone un número 0 al inicio, me lo elimina. Entonces a veces resulta que no les queda el 0. Entonces, acuérdense que siempre que lo pego, si yo lo abro, voy a usar acá la plantilla. Si yo quisiera aquí ser muy juiciosa y lo voy a empezar a llenar, simplemente le doy doble clic a la celda y lo pego. Si yo no hago nada sino solo eso, solamente darle copiar y pegar, fíjense que no me cambió el formato acá. No me lo modificó. Pero a veces cuando tenemos esos códigos ya guardados en otro Excel y simplemente cogen y copian y pegan, me lo pegan como número. Entonces, vuelvo y les repito, como yo les decía ahorita, cuando no vemos esta pestañita, fíjense que si yo aquí entro a esta alerta que me sale de esa pestañita, me dice que si yo lo quiero convertir en número. Y si le damos que sí, fíjense que me borra el 0 del inicio. Entonces acuérdense siempre de asegurarse que cuando peguen todo aquí sea pegado especial, pegado como valores y que no se me modifique el texto. ¿Listo? Ese formato. Otro error que me puede salir cuando me sale ese error de código y subcódigo, a veces es que se equivocan de pronto y resulta que en algunas, aunque la mayoría de ustedes dicen, pero eso todo tiene un 1, hay algunos que tienen su código 2, 20, 4, fíjense acá hay uno de 4, entonces a veces él dice, este código no corresponde a un 1, por ejemplo, si no es un 4, entonces si yo le había digitado 1, pues tengo que hacer la corrección. O muchas veces es que en toda la fila hay un error. Hay errores, hay múltiples errores. Entonces ahí me sale ese error de código subcódigo. Entonces tengamos cuidado con eso.
Otro error que me puede salir, él a veces sí me dice, es el formato de la fecha es inválido. Entonces, si yo tengo un archivo con 20 pacientes, todo está perfecto, pero hay una sola fecha en que me aparece, por ejemplo, como lo teníamos en el del error, que estaba separado no por guión, sino por rayitas. Entonces, ahí, por ejemplo, me sale que error de formato inválido. O a veces, aunque ya con esta actualización que hicimos de la plantilla ya no les está ocurriendo mucho, pero podría llegar a pasar, es que le dice que tiene más de las 36 columnas. ¿Eso cuándo puede pasar? Cuando ustedes, por ejemplo, aquí en la plantilla tal y como está, fíjense que él solamente tiene 36 columnas. Pero a veces ustedes dicen, ay, no, yo le quiero meter otro dato aquí que se llame observaciones laboratorio. Y entonces aquí dicen, no, que la muestra le tenía no sé qué, no sé qué. Si yo le meto una columna adicional, él no me va a reconocer el archivo, ¿listo? Entonces, no le sumo y tampoco le quito, ¿listo? Entonces, ay, no, yo no quiero, pues si aquí está vacío, ¿para qué las dejo? Entonces, las eliminan, no las podemos quitar. Entonces, esos son los errores más frecuentes. Entonces, ahora sí, como veíamos, ese archivo no me cargó, ahora voy a intentar cargar el que ya ajustamos. Y cuando yo le digo que lo cargue, que no vaya a hacer quedar mal, fíjense que me tiene que salir este mensaje. Muestras cargadas exitosamente. ¿Listo? ¿Qué es muy importante que tengan en cuenta? Voy a volver a abrir el archivo tal y como lo dejamos. El archivo ya final. Siempre debe verse así. Por favor, no digan, ay, no, a mí me gusta más bonito, se ve centrado, entonces yo aquí me pongo a coger todas las columnas y entonces que las voy a centrar, que a mí me gusta que se alineen a la izquierda. No, tal y como está la plantilla, yo la descargo y lo único que hago es pegar los datos. No tienen que modificarle absolutamente nada, no le pongan colores a las celdas, no le pongan filtros, nada, ¿listo? Y siempre asegúrense que todo esto, si ustedes ven, cuando yo me paro en cada celda, todo se mantiene en este formato, texto, ¿listo? No puedo tenerlo, no puedo cambiar, ay, es que a mí me gustan más las fechas como se ven en formato fecha, entonces yo la voy a cambiar. Si ustedes hacen eso, por ejemplo, yo le digo, ay, sí, voy a volver la voy a poner en formato de fecha. Y fíjense que aunque aquí dice que este formato fecha es igualito al que nosotros les pedimos, que son 2 dígitos para día, 2 dígitos para mes, 4 dígitos para año, si yo llego a cambiar este formato acá, solo, aunque aquí ustedes la vean igual, solo por cambiar el formato de la columna, ya no nos va a pasar de forma adecuada la lectura. ¿Listo? De esto yo sé que se les pueden seguir presentando situaciones, a todos nos puede pasar, entonces no hay ningún problema. En ese caso, ustedes, por favor, por el correo de soporte de tamizajes. Hay quienes ya han hecho uso del aplicativo, saben que nos mandan el archivo por soporte y les contestamos. Cuando es una pregunta muy específica, yo no tengo problema en apoyarlos desde mi correo personal o desde el número, desde mi WhatsApp, porque sé que a veces están en el momento ahí en caliente cargando la información de ¿por qué no me carga esto? Y digo, no, mira, tienes tal fecha mal, ¿sí? Pero idealmente tratemos de hacer todo a través del correo de soporte tamizaje, por favor. ¿Listo? Si el paciente vive en un corregimiento del municipio y este no aparece en el catálogo, ¿se ingresa con el código del municipio? Sí, todo lo relacionamos con los códigos del municipio, por favor. Entonces, voy a ponerles la asistencia, nuevamente el enlace por acá. Por aquí yo cuando un día nos veamos, Luz Estela, se ganó un dulce hoy por ayudarme ahí en la asistencia apoyarme con el link de asistencia. ¿Con qué frecuencia debemos cargar la información a la plataforma? Reiteramos, idealmente una vez ustedes procesan la muestra, emiten el resultado, le mandan el resultado al paciente y también lo publicamos por este lado. ¿Listo? Traten de hacer el cargue, además no se les acumula. Las personas que están haciendo la tarea de poner al día el repositorio, lo cual les agradezco y aplaudo esa tarea, esa importancia que le están dando al tema, se han dado cuenta que están haciendo cargues de 400 datos, de 300 datos, bien por el momento, pero más adelante ustedes se van a dar cuenta que es mucho más fácil cuando yo solo voy a cargar así. Fíjense que si yo solamente tengo 9 pacientes, es mucho más fácil detectar los errores, así dejo acumular un montón. ¿Cómo generamos el usuario? Entonces, para generar usuario les voy a pedir, por favor, que los que no lo tengan, nos escriben un correo a soportetamizaje@ins.gov.co. Allí nosotros les vamos a dar, ustedes nos dicen, soy del hospital
tal o del laboratorio tal y quiero empezar a reportar en el repositorio, nosotros les vamos a enviar un enlace con un formulario donde deben diligenciar una información y a vuelta de ese, cuando ustedes contesten ese formulario, nosotros les hacemos el envío de su usuario y su contraseña. Importante, muy importante, deben asegurarse que nadie, que la institución efectivamente no esté reportando. Estos usuarios no se asignan de forma personal, se asignan a las instituciones. Entonces, si por ejemplo, voy a decir acá la clínica, no sé, Inbanaco, no es que van a tener, por los 10 bacteriólogos que procesan, van a tener 10 usuarios, no, es uno por institución, ¿listo? Entonces, es importante que pues primero validen que nadie más lo tenga en la institución. Voy a leer en orden las preguntitas. ¿Dónde iba? A ver, esperen que me perdí. Ok, ya, generamos usuario y vamos ahí. Si la IPS no cuenta con usuario y contraseña, bueno, ya lo acabamos también de contestar. Son muy amables para resolver las dudas. Creo que he pasado por todos los casos y me han ayudado. Para eso estamos, es la idea. Todos estamos en este proceso. Entonces, tranquilos, toda inquietud, nosotros les ayudamos. ¿Desde cuándo se empieza? Por ejemplo, hoy voy a montar la prueba. Puedes empezar hoy. Pueden empezar a registrar en este momento. Si ustedes quieren desatrasar información y dicen, ay, yo quiero de paso aprovechar y hacer todo el cargue, les pedimos que máximo nos carguen lo que hayan procesado este año. Ya dejemos 2022 quietico y empecemos a cargarlo de este año. Pero pueden empezar a cargar a partir de la fecha. ¿Listo? Recibí usuario y contraseña la semana anterior, cargo información a partir del mes de este año. Sí, puedes cargar, como te digo, si quieres puedes cargar lo que tengas desde enero, puedes empezar a cargar mayo, puedes empezar a cargar lo que procesen hoy, no hay problema.